Aquí comienza un espacio de comunicación con la información que hacía falta. Prensa Urbana. Comunicación para la sociedad de hoy. Prensa Urbana. Comunicación y opinión. Muy buenas tardes, como todos los jueves, Prensa Urbana, José Bouza, quien le habla, con notas, con algunas novedades y con un día de la primavera, ¿no? Un 21 de septiembre lluvioso que nos hace acordar cuando éramos chicos que nos preparábamos tanto, ¿no?, para este día y que siempre llovía, salvo algunos días de sol donde uno podía disfrutar. El día de la primavera era frío, con mucha lluvia, pero bueno, la ciudad, estuve en el viaje que he hecho hoy hasta la radio, moviéndome por el centro. La ciudad está llena de chicos, las pizzerías llenas de chicos, disfrutando de este día de la primavera. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya nos adentramos a Prensa Urbana de este jueves 21 de septiembre. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, Prensa Urbana. Comunicación y opinión. Y en línea ya tenemos a nuestro primer entrevistado del día de hoy, el señor Aladino Benassi, director general de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, CEDBA. Muy buenas tardes, Benassi. José Bouza le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Bouza? Muy bien. Bueno, Benassi, yo creo que es ineludible y creo que todos los que se acercan en estos días a hacer nota con instituciones como la de ustedes, muy ligada a lo que es la industria, muy ligada a lo que es la parte económica de nuestro país y ustedes en particular de la provincia de Buenos Aires. La pregunta es las pymes. ¿Las pymes cómo están hoy en la provincia? Depende de dónde, porque la provincia es muy grande. Sí. Es decir, si tomamos, por ejemplo, las zonas que están padeciendo las inundaciones, hay muchas dificultades en el sector comercial de esas regiones porque
las dificultades de los productores se le transfieren inevitablemente a los comerciantes, ¿no? Ahora, Benesi, cuando nos referimos a estas zonas inundadas, ¿qué ocurre después que el agua desaparece y en muchas ocasiones el agua permanece? Sí, eso es acá hay obras que no se han hecho durante años, que yo tenga memoria o que yo recuerde, con excepción de las obras que se hicieron durante el gobierno del doctor Cafiero y del doctor Duhalde, y posteriormente en el primer periodo de gobierno de Felipe Solá, después prácticamente no se han hecho obras con continuidad. Entonces necesariamente hay que tomar medidas en esa dirección, que es lo que el gobierno actual está intentando, o por lo menos está tratando de llevar adelante, ¿no? Que lo ha dicho recientemente el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, de Agroindustria, cuáles son los planes y las mecánicas en las que se va a llevar adelante. Son obras que en algunos casos pueden tardar 4 o 5 años, o sea que hay que iniciarlas y realmente continuarlas, ¿no? Ahora independientemente del gobierno que sea. Claro, ahora pensamos que estas obras ahora sí se hacen. Uno respira antes, ¿no? Dice, bueno, ahora pensemos que ahora sí se hacen. Pero durante el transcurrir de los meses y de los años para que estas obras ocurran, ¿qué ocurre con estas industrias agropecuarias, metalúrgicas o lo que sea que han quedado, digamos, suspendidas en el tiempo por la imposibilidad que le otorga el estar en un territorio importante lleno de agua? Bueno, con el tiempo van recuperándose. Es decir, acá no hay que desconocer también de que está habiendo un gran esfuerzo del Banco Provincia, fundamentalmente, que aspiramos a que se extienda a otros bancos, en Nación también en alguna medida, pero fundamentalmente el Banco Provincia, que está tratando de responder a esta necesidad que hoy tienen tanto los productores como el resto de los sectores, tanto industriales como productivos del interior de la provincia. Claro. Es decir, esto también va a tardar un tiempo en recuperarse y en resolverse los problemas. No se resuelven de un día para el otro. Independientemente de que acá hay que tener en cuenta también otro aspecto que ayer conversábamos con todas las entidades de la provincia en una reunión que se hizo justamente en Carvá, de que el gobierno debería tomar también medidas en relación con el cambio climático y ver cuáles son las cosas que dificultan o que permiten de que este cambio climático vaya entorpeciendo el crecimiento productivo de la provincia, ¿no? Claro, y ahora si pensamos en un sector más cercano a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un conurbano que en alguna época era un crisol de empresas, de medianas, pequeñas empresas, ¿y hoy cómo están? Bueno, depende del rubro también ahí. No todos los rubros están con dificultades. Hay sectores que sí, que tienen dificultades. Yo podría decir genéricamente el sector textil o los sectores vinculados a la marroquinería y al calzado. Estos sectores tienen algunas dificultades, pero también hay que reconocer que en el último tiempo, yo diría en los últimos 3 o 4 meses, se han ido, digamos, no solamente acomodando a esas dificultades, sino en muchos casos superándolas. Es decir, recientemente nosotros terminamos, inclusive, bueno, ahora en los primeros días de octubre se hace una nueva reunión con algunos sectores vinculados al cuero, es decir, tanto calzado como marroquinería, con el Banco Provincia, para explorar mercados externos, ¿no? Es decir, y esto evidentemente tiene mucho que ver con que las industrias que por ahí a lo mejor nunca pensaron en exportar, también tengan que pensar un poco en exportar para compensar las dificultades del mercado interno, que por otro lado también van acomodándose y van estabilizándose, ¿no? Es decir, no venimos en una caída libre en ese sentido, sino que venimos en una situación de recuperación, ¿no? Claro. El gobierno ha hecho anuncios en relación del llamado Plan Empalme, donde aquellos que tienen unos planes asistenciales puedan incorporarse a las empresas. El gobierno le paga a las empresas lo que habitualmente cobra
el asalariado en condiciones de este tipo, y hay un periodo de 2 años donde se le garantiza que en caso de perder este empleo, vuelve a tener un plan asistencial. ¿Ustedes qué posición tienen al respecto de si esto puede dar lugar a la generación de empleo y el sostenimiento económico de estos empleados? Bueno, lo que va a dar seguramente más perspectivas al empleo es lo que se está hablando bastante fuertemente, que es hacer alguna reforma, ¿no? Es decir, en el sistema laboral. Esto que usted menciona es parte de una reforma, es decir, es contemplar las necesidades que tienen sectores que todavía no están en condiciones de tomar formalmente, ajustándose a los convenios colectivos de trabajo, a trabajadores, pero sí estarían en condiciones de tomar, o al menos temporariamente, o al menos dar algún respiro de trabajo, y haciéndolo en el marco de acuerdos que no tengan que ver con los convenios colectivos, que a veces son muy rígidos, y yo digo siempre que los convenios colectivos de trabajo son para momentos, digamos, de estabilidad de la economía, de estabilidad con crecimiento regular, y no para situaciones de emergencia. Ya estamos en una situación que venimos saliendo, pero de emergencia todavía, que requiere de alguna flexibilidad que permita resolver el problema, ¿no? ¿Y sobre qué reestructuración laboral ustedes ven que puede ser positiva y no del todo controversial con los sindicatos de llevar adelante para el mejoramiento económico tanto de las industrias como del personal? Bueno, nosotros hablamos de una cuestión muy general que es la flexibilización. Ahora, que igual que lo que opina el gobierno, después este marco de la flexibilización tiene diferentes vertientes, por lo cual nosotros no podemos dar una opinión específica para todos los rubros. El sector metalúrgico tiene determinadas características, los sectores de mano de obra por ahí a lo mejor más intensiva tienen otras características, cada uno tiene sus propias características, y evidentemente acá el gobierno va a tener que ir ajustándose en las medidas que se tomen a esa realidad, digamos, sectorial y territorial. Negociaciones puntuales. Y fundamentalmente en la provincia, por ejemplo, en este momento se está analizando para el presupuesto del año próximo algunas disminuciones en el área de ingresos brutos que favorezcan justamente esta mecánica. Eso también es parte de la flexibilización necesaria, ¿no? Claro, usted sabe que cuando se dice la palabra flexibilización, a nivel sindical les corre un frío y les produce un escozor, ¿no? Bueno, algunos sectores, otros la viven reclamando también. Uh-huh. Es decir, no los que lo toman, digamos, de una manera controversial y en el marco de la existencia de una grieta, se ubican de un lado y protestan en la medida de sus posibilidades por cosas que a veces no son correctas. Es decir, que no es que se agreda a los trabajadores o los intereses de los trabajadores. Por ejemplo, acá nadie en la Argentina, ningún sector empresario auspicia las medidas que se tomaron, por ejemplo, en Brasil. Muy criticados. Es decir, acá se toma nota, se plantea la necesidad de tomar otras medidas. El presidente de la Unión Industrial recientemente lo señaló. No auspiciamos ese tipo de medidas, pero sí auspiciamos una mecánica de flexibilización que permita mejorar el empleo y que permita que los empresarios también tengan cierto respiro en cuanto a situaciones de emergencia, ¿no? ¿Las importaciones están afectando a la economía de las pymes? En general sí, pero yo diría que tampoco es grave esto, ¿no? Es decir, no hay muchas más importaciones de las que hubo en otro momento en la Argentina, ¿no? O sea, no. Lo que pasa es que todo se siente cuando hay un aplanamiento del crecimiento, o sea que el crecimiento no se vislumbra con la perspectiva de un crecimiento permanente, sino que se vislumbra con la perspectiva de un pequeño crecimiento, yo diría vegetativo, de la producción, y que eso es lo que tenemos que superar. Y eso lo vamos a superar en la medida también en que ubiquemos nuestras perspectivas en el comercio exterior, ubiquemos cuáles son nuestras necesidades y cuáles son los mecanismos en los que nosotros trabajamos para mejorar la tecnología y ser más competitivos tanto en el mercado interno como exterior, ¿no?
En el caso de SEDVA, ¿cómo es el diálogo con el Ejecutivo Provincial? Bueno, ahí tenemos dificultades. Es decir, tenemos una opinión muy crítica, no con el Ejecutivo en su conjunto, sino con algunas de las señales del Ejecutivo que tienen que ver con las áreas productivas. ¿Cómo cuáles? Y del Ministerio de Producción. Es decir, fíjese que el Ministerio de Producción en la provincia tuvo un periodo de 3 meses con el ingeniero Lustondo al frente, y posteriormente el ingeniero Lustondo se hizo cargo de una parte del ministerio y se transformó en Ministerio de Ciencia y Tecnología, y eso más o menos está funcionando, pero todo el resto de las áreas del Ministerio de Producción, como la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, como la Secretaría PYME, la Subsecretaría PYME, como el sector turístico, como los sectores vinculados a trabajo cooperativo, hoy están prácticamente, yo diría, desorientados, sin saber hacia dónde van. Tan desorientados están que el subsecretario de Industria renunció porque no se sentía cómodo en la gestión que podía llevar adelante. Esto también no desconocemos que tiene mucho que ver con el problema el retraso en la coparticipación federal que tiene la provincia, sí, y al cual nosotros auspiciamos fuertemente el reclamo que está haciendo la gobernadora en relación al fondo del conurbano, porque evidentemente la provincia ha quedado, yo diría que desde la época de Armendáriz en adelante, muy retrasada, que recuperó parte de ese atraso durante el gobierno del doctor Duhalde, porque se constituyó el fondo del conurbano, que significó un aliento para el crecimiento productivo de la provincia, pero posteriormente ese fondo se congeló y hoy día ese fondo prácticamente podríamos decir que no existe. Entonces, evidentemente que la medida de equidad que tiene que tomar el gobierno nacional, reconociendo de que la provincia de Buenos Aires fue podada desde el punto de vista de la coparticipación y que tiene que resolverse ese problema, que es lo que reclama la gobernadora actualmente, tiene mucha incidencia en las políticas que lleva adelante un Ministerio de la Producción. Es decir, no solamente nos referimos a la capacidad de quienes lo ejercen, sino que nos referimos a la posibilidad de ejercerlo con los fondos necesarios, ¿no? Bien. Ahora, así como la palabra flexibilización le causa ciertas dudas o muchas dudas al sector sindical, cuando se habla de reconversión industrial, a nivel de los industriales, de las pymes, ¿cómo sienten ese factor en algunos casos de años de industria que llevan adelante y ver que tienen que cambiar, inevitablemente tienen que cambiar o cerrar? Bueno, hay muchos sectores que trabajan con la perspectiva de la incorporación permanente de nuevas tecnologías, y otros sectores que todavía se manifiestan muy desconfiados. Ya pasaba con el gobierno anterior, que sí, no tenían confianza en el futuro, por lo tanto las inversiones que eran necesarias para la mejora tecnológica de la producción siempre quedaban retrasadas. Y se quedaban en la historia tecnológica. En tanto y en cuanto la empresa tuviera cierta rentabilidad y pudiera mantenerse, no les preocupaba mucho la mejora tecnológica. Claro. Es decir, porque evidentemente esto es así, no había expectativas favorables para ese tipo de inversiones. Nosotros en este marco tratamos de llevar adelante un proyecto con las universidades de La Plata y la Tecnológica en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, asistiendo a las empresas radicadas en los parques industriales desde el punto de vista tecnológico, para que lleven adelante una política incentivada desde el punto de vista de la inclusión de nuevas tecnologías. Pero lo que observamos es que, y esto es una gran realidad en la Argentina, de que la desconfianza del empresario en el futuro, o la falta de seguridad en que el futuro puede ser realmente serio y beneficioso para el crecimiento de su empresa, hace que el empresario, cuando tiene que incorporar tecnología, la compra en el exterior, y generalmente no compra la tecnología más avanzada, sino que compra la que le permite ser más competitivo y poder mejorar sus ingresos en el mercado interno. Entonces, pero son muy pocos los que, digamos, se avienen a la investigación y al desarrollo de tecnologías que puedan ser aplicadas y desarrolladas en su propia empresa.
Es decir, y a pesar de que nosotros llevamos adelante este proyecto y este programa, nos cuesta mucho convencer a los empresarios de que esta es una necesidad que no solamente les va a mejorar el futuro, sino que les va a mejorar el presente también. Adriano Benassi, ha sido un gusto poder dialogar, que nos haya traído este tema importante como es Provincia de Buenos Aires, que es el motor del país. Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, su director general, y muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, que vaya muy bien. Buenas tardes. baireseprensa.com.ar Periodismo multimedia. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. You're lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fears apart. And that laugh that wrinkles your nose. Continuamos en Prensa Urbana, José. En comunicación telefónica se encuentra el señor Enrique Godoy, presidente del Astillero Tecnopesca Argentina Mar del Plata y vocal titular de la Federación de Industria Naval Argentina. Buenas tardes, Godoy. José Bouza le habla. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Lo ubicamos en Mar del Plata en este momento? No, estoy en Buenos Aires haciendo trámites. Bien. Por cuestión de trabajo. Cuestión de trabajo en Buenos Aires, bien. Bueno, ¿qué tema, no? Porque el otro día hablábamos con la gente de la Fundación Nuestro Mar y nos avanzábamos sobre el tema de la industria pesquera, es decir, la industria marítima y demás. Y me pareció muy interesante charlar con ustedes sobre el tema de las embarcaciones, ¿no? ¿Cómo está Argentina en ese aspecto? Y bien no estamos, igualmente bien no estamos. Argentina tiene una industria naval muy interesante, pujante, realmente la líder en la región, por supuesto, allá por los años 60 y 70 y hasta bien entrados los 80. Y por diversas razones, bueno, la economía del país, por ahí, y algunas otras cosas no llevaron a buenos momentos y empezó a declinar su producción y a perderse puestos de trabajo en cantidad, a perderse calificaciones o puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Sí. Luego en la década del 90, por legislación, alguna mediante leyes, otras mediante decretos, en que la manera mercante dejó de tener una fuente de impulso, ELMA desapareció y se abrió el mercado a otros jugadores, o sea que cualquiera podía importar barcos o chartear, etcétera, etcétera. Se liberalizaban mucho las condiciones y hubo una flexibilización laboral muy importante para los embarcados, porque tenían que embarcarse bajo otra bandera, etcétera, etcétera. Bueno, esto llevó a que la industria fue bajando, ¿no?, en su nivel, bajando en cantidad. Si solamente vamos a hablar de que Astilleros Alianza fabricaba barcos Panamax allá por fines de los 80, desapareció. Los astilleros en el norte de Buenos Aires, Príncipe Mengi, Ford, etcétera, etcétera, desaparecieron.
más del lado sur de Buenos Aires, que estaba Mateo Sanín, perdón, no sé el nombre. Sanín dejó de producir a mediados de los 90, a finales de los 90. Esto indica de que hubo una crisis generalizada en el sector, ¿no? Sí. Y bueno, en el año 2004 se sancionó una norma que se llamó Decreto 1010-04, que solucionó parcialmente el problema de la gente que navegaba. O sea que los barcos tenían que tener bandera argentina y ser tripulados por tripulantes argentinos bajo la legislación argentina. Esto fue muy interesante. En este caso, para los embarcados y para la marina mercante, las empresas argentinas. Quedamos fuera de este punto la industria naval, porque quedó en ese momento, se puso un plazo de 2 años para sacar una ley que regule la actividad en la industria naval y la marina mercante, y todavía estamos bregando por ese tema. En 12 años de parte del gobierno no se hizo, y este gobierno tomó esa aposta como un desafío, y se está trabajando en eso. Todavía no salió, pero se está trabajando. Argentina en una ley de marina mercante y una ley de industria naval. ¿Es necesaria, es inevitable que esta ley tiene que salir para poder resurgir la industria naval? Yo no sé si puede resurgir la industria naval o no, porque en todos los países la industria naval en general tiene subsidios muy importantes, que no es el caso ni es el planteo que hace esta ley. Incluye algún artículo en el proyecto que está trabajando que asignaría una partida de que hay un fondo que se llama FODIN, pero estaría dentro del fondear, que ya tiene sus partidas asignadas, y bueno, reservaría una parte para la industria naval. Pero independientemente de eso, mire, si usted me pregunta si es la mejor norma, la norma que el sector pretende, yo le diría que no. Pero sí entiendo, quiero ser razonable en esto, que es la norma posible. Claro. Entonces, desde este punto de vista, lo que ayuda mucho, lo que ayudaría mucho, es tener reglas de juego que podamos decir son estas. Bueno, listo, son estas, nos tenemos que adaptar a estas normas. Entonces trabajaremos en consecuencia, veremos qué herramientas buscar en los distintos sectores para que ayudemos entre todos a que se cumpla esa norma. Pero tiene que haber una norma, esto es indudable. Sí. Ahora, la compra de buques usados, ¿es algo habitual en Argentina? Claro, hay sectores que son muy afectados. El río, por ejemplo, con la incorporación de barcazas que estaban de desguace en Estados Unidos, ya para sacarlas del servicio, o de traer buques remolcadores de empuje, o algún otro buque que en otros lugares ya estaban dados de baja o con muy baja operatividad. Entonces lo traen para acá. En la pesca esto pasó de manera alarmante realmente, a llegar a un punto de que hoy el 91% de la flota pesquera, de la bodega, la flota pesquera es importada. Y yo diría que ese 91%, el 99% es importado usado. O sea que esto que determina que la capacidad para distribuir la riqueza del país, que tiene la soja, que tiene el pescado o cualquier otros productos, usan entre sus elementos el medio naval para transportarse o para ser capturados, como el caso de la pesca, tienen que distribuirse entre los argentinos. O sea, para poner un ejemplo bien sencillito, un buque pesquero sale y pesca, cobran los tripulantes, el que fabricó la caja de cartón del pescado, el que hizo la producción de la comida, el agente marítimo, etcétera, etcétera. Pero el que fabricó el barco, que es el principal bien de producción, no le toca nada de la riqueza que el pescado genera. Y sí le toca al obrero de cualquier otro país donde ese barco se construyó hace no sé cuántos años. Y esto no es lógico. Si queremos competir, tenemos que competir entre iguales, entre pares. O sea, compitamos contra buques nuevos. Nosotros no tenemos ningún problema que se importen buques nuevos. Al contrario, mejor. ¿Por qué? Porque nos obliga a ser más eficientes, nos obliga a competir, nos obliga a pelear, a intentar que nuestros costos sean menores, a buscar el punto para ofrecer mejor tecnología, lo que sea para que nos elijan, ¿de acuerdo? Lo que no podemos hacer es competir contra buques usados. Ahora Argentina, los astilleros fabrican buques nuevos. ¿Los astilleros no argentinos están en condiciones competitivas para la fabricación de buques factorías? Mire, esto es como preguntarle
Esto es como preguntarle a una persona que es un tipo normal, que tiene 30 y pico de años, que esto que lo otro, si está en capacidad de poder hacer ejercicio durante 20 años, durante 15 años, de que termine el secundario, si puede correr una maratón. Y seguro que no, o que va a llegar muy lejos. Seguro que es así. Ahora, si usted a esa persona le da un periodo de entrenamiento, de capacitación, de ejercicio, usted lo pone en training, puede competir como cualquier otro. A la industria le pasa lo mismo, por todo lo que le mencioné antes. Durante 20 y pico de años fuimos para abajo, porque no podíamos competir contra el buque usado, contra el charter indiscriminado, etcétera, etcétera. Nadie puede pretender de que de un día para otro salgamos compitiendo con astilleros que mantienen en sus gradas una construcción constante. Claro. Pero si tenemos un periodo normal, de adaptación normal, que no es muy largo, acá no se mide en décadas ni mucho menos, son 2, 3, 4 años, que logramos empezar a construir, logramos empezar a trabajar, en ese momento sí vamos a competir de igual a igual. ¿Y qué tiene que ocurrir sí. ¿Qué tiene que ocurrir para que ¿Qué tiene que ocurrir para que empiecen a competir de igual a igual? Mire, es interesante que en noviembre del año pasado se sancionó el decreto 1205 que nos regula la importación de bienes de capital usados. Los buques pesqueros, casualmente, entran en esa legislación, son afectados por esa legislación. La Secretaría de Industria lo que se consulta a las cámaras receptoras, a la Federación, a BIM, a ver si Argentina está en capacidad para ver que alguien importa un barco. Y fíjate que interesante, que lo que suele suceder, lo que ha sucedido hasta ahora, es que la gran mayoría de los barcos que han consultado la Secretaría han logrado ingresar, pero con compromiso de los armadores, o someterlos a grandes reparaciones en las piscinas nacionales, o que el próximo buque que ingresen para esa misma empresa va a ser construir una piscina nacional, de esa manera. Entonces, de esa manera se va generando una política de Estado hacia el sector, ¿de acuerdo? Y con el tiempo, y gradualmente, vamos a poder estar de nuevo en condiciones de competir, como pasó en la década del 80, que se competía contra cualquiera. Bien, ahora Godoy, cuando usted ve la cantidad de buques que hacen espera fuera de la plataforma argentina, que son ciudades de buques, ¿no siente un poquito de nostalgia de decir, ¿por qué no están nuestros buques, por lo menos en la plataforma marítima argentina, y crear ciudades también de buques argentinos y que la industria pesquera se desarrolle cuando tenemos un mar tan extenso? Sí, realmente es así como usted dice. Lo que pasa es que hay cosas que, bueno, es medio como que es un tanto difícil evitar o van dentro de una cuestión geopolítica que por ahí nosotros escapa a las opiniones que podemos tener, o los pareceres que podemos tener, o no manejamos toda la información que tiene que haber. Esa flota es la que pesca calamar, que planta sobre el borde de las 200 millas, y es legalmente correcto que esté pescando ahí. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Que muchas más empresas argentinas tengan más barcos pescando calamar. Uh-huh. Pero bueno, también hay otra cuestión. Hace 15 años atrás no había empresas argentinas que tengan buques dedicados a pescar de calamar. Sí. Porque hay muchísimas empresas argentinas que tienen buques, nosotros le decimos buques poteros, que se dedican exclusivamente a la pesca de calamar y hacen la temporada de calamar. Es así. Muchas veces también sucede que los costos, muchas veces no, sucede que los costos nuestros son mucho mayores. Y esto es porque esos buques que están fuera de las 200 millas no cumplen ninguna normativa laboral como la que se puede cumplir en Argentina. Yo no creo que esa gente cobre ni por casualidad lo cobre un tripulante argentino, ni que tengan vacaciones, ni que tengan ART, etcétera, etcétera. Y nosotros contra eso no podemos ir y no sería lógico que vayamos. Nosotros tenemos que proteger a nuestra gente. Estos buques, los Seagulls, que se dicen en la jerga, que están pescando fuera de las 200 millas, de ese tipo de normativa no cumplen ni. Entonces, a veces es muy difícil. ¿Por qué? Porque penetran en los mismos mercados que entran nuestros productos. Así es. ¿Okay? Entonces, hace un poco más difícil. Lo que pasa es que, bueno, por otro lado, están también en cuestiones estacionales, cuestión de demanda anual, cuestión de que hay años que no hay buena captura, años que hay más captura. Bueno, juegan muchas cosas. Juega el mercado también.
Enrique Godoy, titular de Tecnopesca Argentina y vocal de la Federación de Industria Naval Argentina. Le agradezco esta comunicación, que generalmente no es muy habitual que los medios le presten atención, ¿no? a la problemática de la industria pesquera en el país. No, por eso le agradezco muchísimo el llamado y esperemos que de a poco se pueda ir revirtiendo todo este proceso que tuvo muchos años muy malos, que estamos convencidos de que podemos tomar un camino de crecimiento. Gracias, Enrique. Muy buenas tardes. A usted, muchísimas gracias. Hasta luego. Más información en bairexprensa.com.ar. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Prensa Urbana. Información para la sociedad de hoy. Continuamos con Prensa Urbana. José, vos sabés que además de ser el Día de la Primavera y del Estudiante, hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Desde 1994 se conmemora este día y desde 2012 se conmemora todo septiembre como el mes mundial del Alzheimer a fin de profundizar en la concientización y ampliar las actividades relacionadas a brindar información por el reconocimiento de la demencia y la lucha contra el estigma que esta misma enfermedad conlleva, ¿no? Porque en nuestra página, en bairexprensa.com.ar, hay una noticia relacionada con este tema, que cada 3 segundos una persona es diagnosticada con demencia, ¿no? Y también nos informa de qué cuidados podemos llevar a través de esta enfermedad, ¿no? Y no solamente para la persona que sufre esta enfermedad, sino también para todo el círculo familiar. Esta enfermedad que bueno, tiene muchos cuidados y también podemos prevenirla a través de cuidar el corazón, seguir una dieta saludable, participar de actividades sociales, realizar actividad física y desafiar el cerebro. Es importantísimo tener conocimiento porque también, además de las personas que tienen edad, puede atacar también a personas muy jóvenes y tenemos que tener conciencia y difundir también esta enfermedad, hacernos controles y también tomarnos la presión. Sí, yo estuve muy cerca en la familia, mi madre tuvo Alzheimer o demencia senil, que también, ¿no? Sí. Hay cierto, los médicos hacen la separación, pero prácticamente las consecuencias son las mismas. Y las hermanas, mi madre también, entonces lo vi muy cerca. Y tiene que estar muy preparada la familia contra el enfermo de Alzheimer. El enfermo llega un momento que no se da cuenta, al principio se da cuenta y se angustia. Ya después no se empieza a dar cuenta del estado en que está. Pero la familia tiene que estar preparada. A veces necesita mucho apoyo psicológico, tiene que entender qué es lo que ocurre y que lamentablemente es una enfermedad degenerativa. Claro, además va en diferentes estadios, ¿no? Y llega un momento de la enfermedad, también a mí me tocó pasarlo por alguien de la familia, en que necesita demasiados controles, porque tal vez la persona físicamente de salud se encuentra bien, pero deja, sin saberlo, deja alguna llave de gas abierta o se cae o se golpea, entonces necesita un control permanente y también lleva mucho desgaste para la familia esta enfermedad. Sí, indudablemente que sí. Y bueno, hay que tomar los recaudos lo más preventivos posible, pero así todo es algo que uno, vuelvo a repetir, se tiene que preparar
porque todavía el Alzheimer está en una etapa de investigación y no hay medicamento que lo revierta. A lo mejor ir menguando, que no sea tan rápido la degeneración de las células cerebrales, pero inevitablemente llega a un estado de pérdida total de la conciencia, ¿no? Sí, hay fundaciones también aquí en la Argentina que ayudan muchísimo a la familia, con la Fundación INECO o también la Fundación ALMA, que contiene, ¿no?, a todo el grupo familiar. Así es. Auspicia Prensa Urbana, FEFARA, Federación Farmacéutica Argentina. AMAP, Asociación de Médicos de la Actividad Privada. FAUPA, Federación Argentina y Unión de Personal de Panaderías y Afines. Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. ADEF, Asociación de Empleados de Farmacias. Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos. Más información en bairesprensa.com.ar. Prensa Urbana. Comunicación y opinión. Vamos por un camino añejo, somos
almas que lleva el tiempo sombras, cargando su pasado siembra, de los que no han estado pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labra, las huellas del destino pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón, pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor, paso firme de las cosas que nos dejan cortada, nada será lo que has vivido todo, para entrar al olvido pasará, pasará, cuando insista la memoria clama por la misericordia, dioses que se venden al peso reptan en un mercado inmenso, pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, sin saber lo que nos pasa. Pasa el tren de la ocasión. Continuamos en Prensa Urbana aquí por Ecomedios en M1220. José, en comunicación telefónica, allá se encuentra Miguel Base, diputado nacional. Muy buenas tardes, Base. José Bouza le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Base. Bueno, nos vamos adentrando ya en el final del año 2017 y ustedes tienen el regalito de todos los años, que es la discusión de lo que va a ser, ¿no?, el presupuesto 2018. Sí, efectivamente, tenemos ya ingresado como corresponde, el 15 de septiembre ingresó el presupuesto a la Cámara de Diputados, y bueno, y ahora nos ponemos a trabajar en el análisis del mismo, ¿no? ¿Cómo se discute? ¿Cómo se evalúa un presupuesto? Porque nosotros los que desconocemos el mecanismo, y principalmente qué es el presupuesto, ¿no?, que usted lo recibe a nivel del poder legislativo, el ejecutivo le está diciendo, para el año que viene vamos a gastar tanta cantidad de plata, ¿es así? Sí, claro, efectivamente. El presupuesto consta de dos partes, digamos, centrales, que son, por un lado, el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos. El cálculo de recursos, obviamente, incluye lo que el gobierno nacional estima que va a recaudar en concepto de distintos impuestos: impuesto a la ganancia, impuesto al valor agregado, impuesto a las retenciones de las exportaciones, impuesto al cheque, digamos, la suma de todos esos impuestos, es lo que en definitiva son los recursos con los que va a contar el gobierno. Y por otro lado es el presupuesto de gastos, que es justamente cómo se van a utilizar esos recursos, y allí entonces se estima por áreas
cuánto va a gastar cada ministerio, cada área de gobierno. En este presupuesto, yo creo que, por supuesto además, esto se hace en el marco de un cálculo de cómo va a funcionar la economía, digamos, cómo va a tener, si la economía va a crecer, si no va a crecer, cuánto va a ser la inflación, y este tipo de cuestiones. Y la verdad es que nosotros apreciamos que este presupuesto está elaborado sobre bases muy realistas. Por ejemplo, tiene pensada una inflación promedio para el año que viene de 15%, es una inflación más baja que la del 2017, por supuesto es una inflación mucho más baja que la que se venía dando en años anteriores, es decir que se va corrigiendo desde ese punto de vista el funcionamiento de la economía. Tiene planteado un crecimiento que también es bastante realista, que es 3,5%. Este año la economía, en el 2017, la economía argentina va a terminar creciendo casi al 3%, así es que es bastante realizable, bastante creíble que se calcule un crecimiento del 3,5% del Producto Bruto Interno para el año que viene. Claro, yo le pregunto esto, ¿no? Porque bueno, yo escucho porcentuales y la gente en general, desconociendo cuestiones económicas, se marea. Pero lo que se escucha son las objeciones que parten del sector kirchnerista, donde critican el presupuesto. ¿En base a qué se está criticando el presupuesto que se acercó a la Cámara de Diputados? Bueno, en realidad el kirchnerismo lo que hace es instalar la duda de si estas cosas son realizables. El kirchnerismo plantea que la inflación va a ser mayor, que el crecimiento va a ser menor, que por otra parte está criticando el endeudamiento. Y la verdad es que desde mi punto de vista es una crítica muy teñida de una cuestión política, de una cuestión electoral. Yo creo que cualquiera sabe que en la Argentina tuvimos incluso al inicio de este gobierno una inflación importante, pero que la inflación está bajando y está bajando notablemente, y que ese descenso de la inflación va a continuar mes a mes, y que el año que viene efectivamente se puede esperar una inflación como la que está planteando el presupuesto, que es, como yo decía, de alrededor del 15%. Ahora y todos sabemos... Sí, disculpe, porque si se está hablando de un presupuesto, ese presupuesto se aprueba o se aprueba con algunos cambios, ¿no? Pero si no se cumplen esos porcentuales que usted bien marcaba, entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque se está estimando, no sé, yo en mi casa tengo, no sé, 1.000 pesos para gastar en un tiempo determinado, y me ocurre de que de repente tengo que gastar 1.500 y no tengo de dónde sacarlo. ¿El presupuesto nacional ocurre lo mismo o tiene que sacar de otro lado el gobierno para solventar ese presupuesto que se dio? No. El gobierno cuando no le alcanzan los recursos que ha presupuestado, tiene que terminar o tomando más deuda de la que ya está prevista, porque todo presupuesto tiene un déficit. Este presupuesto también tiene un déficit. En la Argentina desde hace muchos años estamos en déficit permanente. Lo que hay que hacer es ir reduciendo el déficit, que es esa diferencia que usted dice en definitiva entre lo que se recauda o entre lo que ingresa y lo que egresa. Pero naturalmente si el déficit es superior al que está pautado en el crecimiento, bueno, el endeudamiento debe ser mayor, y por supuesto eso genera problemas en la economía. Por eso es que es muy importante hacer cálculos realistas y tratar de que no existan lo que se llama desviaciones del presupuesto, es decir, que lo que se calcula realmente se cumpla tanto en materia de recaudación, es decir, en materia de ingresos, como en materia de gastos, ¿no? ¿En ese presupuesto están también los costos de obras públicas? Sí, claro que sí. ¿Qué nos espera para el año 2018 en eso, que uno piensa también obras públicas y genera trabajo? Sí, la verdad es que en los años que vienen, este año ya empezó a producirse mucha obra pública, mucha obra que estaba sobre todo vinculado con la infraestructura, que estaba absolutamente retrasada, y los años que vienen va a haber mucha obra pública.
porque por un lado está lo que se destina, lo que directamente destina como inversión el Estado Nacional, y por otra parte hemos creado, a partir de una iniciativa del gobierno, pero que hemos acompañado desde el Congreso de la Nación, aprobando la ley, un instrumento que se llama Proyecto de Participación Pública-Privada, que en realidad lo que hace es generar la posibilidad de que existan inversiones privadas en obra pública, que después el inversor va recuperando los recursos invertidos, pero esa obra ya está hecha, ya está realizada, ya está en uso, digamos, y eso es un avance muy importante que se usa en muchos países del mundo. Por ejemplo, yo le puedo poner un ejemplo claro, para construir una ruta. Bueno, usted sabe que en la mayoría de las rutas que se pagan peajes, y entonces en definitiva se pueden construir rutas con este sistema de PPP, que se llama Participación Pública-Privada, y que después el inversor recupera con el cobro de peajes o como sea la inversión realizada. Eso permite que el país incorpore infraestructura que no podría incorporar, que no podría realizar, porque hoy no tiene los recursos suficientes para hacerlo. Pero permite, por un lado, generar puestos de trabajo, como usted dice, porque obviamente si se ponen a hacer obras de infraestructura se generan puestos de trabajo. Y por otro lado, mejorar, en este caso, la red vial que tanto necesitamos para el transporte de las personas y para el transporte de cargas y para abaratar los fletes que son tan caros en la Argentina, sí, ¿no? Miguel, así que se va a hacer mucha obra pública el año que viene. Bien, esperemos que así sea, Miguel. ¿Puede ser que lo contemos acá en la radio para tener un programa completo y poder ir desmenuzando esto y muchísimos otros temas? Pero con muchísimo gusto, cómo no. Es un placer. La producción se va a conectar con usted para ver si podemos combinar un día. Nosotros estamos los días jueves de 13 a 14 para poder contarlo y bueno, y ampliar esto y otros temas también que nos interesa, y es un abanico que se va abriendo indudablemente cuando empieza a desarrollarse estos diálogos. Con mucho gusto, muy amable. Gracias, Miguel Base, diputado nacional, y vamos finalizando Prensa Urbana el día de hoy. Sí, finalizamos sin antes comentarte el pronóstico. Que no cunda el pánico, mañana va a estar mejorando el pronóstico y durante viernes, sábado y domingo vamos a tener muy lindos días, pero con muy baja temperatura. La máxima no va a llegar a los 20 grados. Saludamos a nuestro productor Daniel de Segli, a nuestro operador Javier Martínez. Mi nombre es Belén Aldave y como todos los jueves va a estar el señor José Bouza. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte está echada a descansar. Desde Buenos Aires,
Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios.